recibir las enseñanzas de la palabra de Dios, quiero pedirles que puedan apagar sus celulares, ponerlos en modo avión y que bueno, también guardemos la consideración en este tiempo, ¿sí? No, tratando de no distraer a los demás hermanos, que también están dispuestos a escuchar, ¿sí? Voy a dar pase a nuestro hermano David Alba, que tiene el mensaje de esta mañana. Amén. Buenos días. Ahora sí, muy bien. Es es un honor siempre estar delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Queremos que el Señor dirija este tiempo, hermanos, al meditar en su palabra. Vamos a continuar estudiando el libro de Lucas y, y hoy nos ubicamos en Lucas capítulo 22. Vamos a pedir la dirección del Señor, hermanos, y vamos a empezar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque hemos participado en tu Santa Cena y hemos meditado en la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, yendo a esa cruz, cumpliendo promesas de salvación, tu plan redentor para con nosotros. Por amor, Señor, gracias y rogamos que esta mañana tú nos dirijas, nos des la guía de tu Santo Espíritu para entender lo que nos quieres decir a través de ella, Señor. Sé tú hablando a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, convenciéndonos de pecado y, Señor, hablando a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, quisiera empezar esta mañana con unos pensamientos. Seguramente ustedes habrán visto alguna película, bueno, de repente algunas personas mayores, alguna telenovela, alguna serie por ahí. Y hay nosotros vemos las películas de manera muy diferente. Por ejemplo, ya quiero empezar con algunos ejemplos de mi esposa. Por ejemplo, Eli, cuando vemos alguna película, y normalmente alguna película de acción, ella a veces se tapa los oídos o se tapa los ojos con alguna escena de mucha acción y me dice, adelántalo, no quiero ver. Por ejemplo, también pienso en mi mamá. Ella cuando ve películas, a veces me pregunta antes, ¿de qué trata toda la película? Y luego recién quiere verlo. Ayer veíamos aquí en el grupo de Haris, de jóvenes, veíamos una película y ya al terminar muchas señoritas, chicos aquí estaban con los ojos rojos, ¿no? Decían, hermano, estoy un poco resfriado. Y no era así, pues, ¿no? La película había sido había sido muy bonita, muy emotiva y los chicos estaban pues un poquito llorosos, un poquito este, emocionados y algunas señoritas a la mitad de la película ya buscaban en su celular, ¿el chico muere o no muere? Ya querían adelantarse, no podían soportar la emoción y qué es lo que iba a pasar después. Y nosotros también al pensar, hermanos, en nuestra propia vida, como una historia, como una narración o como una película, muchas veces recordamos eventos del pasado que nos hacen ver eh, que nos hace sentirnos mal, ponernos tristes de alguna manera y decimos, si tan solo hubiera hecho las cosas diferente, si tan solo esto no hubiera pasado, yo no estuviera así ahora. Pienso, por ejemplo, en un estudiante que tenía un examen y seguramente estudió mucho, se amaneció estudiando para ese examen y justo vino lo que no había estudiado.
Y, uy, si tan solo hubiera estudiado esa parte, lo vi en mi libro, pero no lo leí. También pensamos, por ejemplo, en que muchas veces atribuimos, ¿no?, a otras personas los problemas o las situaciones difíciles en las que nos encontramos. Y, por ejemplo, eh, alguien que sale de su trabajo, ¿no?, con las justas, apurado, y está ya de camino, y justo pasa un velorio, una procesión. Y se queda atrapado en el tráfico y llega tarde al trabajo y pensamos, si tan solo hubiera salido 5 minutos antes, no me hubiera pasado esto, ¿no? O de repente un joven que teniendo cierto remordimiento de algún evento del pasado piensa, si tan solo hubiera hecho caso a mi madre que me decía que no salga ese día, las cosas fueran diferentes. Mira cómo estoy ahora. Hermanos, pensando en estas situaciones, me gustaría que esta mañana podamos meditar en cómo los planes de Dios prevalecen a pesar de los planes de maldad del hombre y Satanás. Vamos a ver en dos perspectivas el pasaje de esta mañana. La perspectiva del hombre haciendo planes, maquinando situaciones malignas y contrarias a Dios, influenciado por Satanás, y cómo los planes de Dios sí prevalecen contra los del hombre. Así que vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Solamente vamos a leer 6 versículos, pero me gustaría que prestemos mucha atención y ver el panorama completo del pasaje que nos toca esta mañana. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, nos vamos ubicando y haciendo un poquito de memoria de lo que veníamos hablando las semanas pasadas. Ya Jesús estaba en Jerusalén, ya había pasado la entrada triunfal que leímos, y los capítulos anteriores había dado un mensaje un poco duro, ¿no? La semana pasada escuchábamos a nuestro hermano Roger acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Imagínense para los judíos que Jesús haya profetizado de que el templo sería destruido, ¿no? Y no quedaría piedra sobre piedra. Era una ofensa tan grande que la hostilidad a Jesús crecía cada vez más. Vemos también, hermanos, de que estas personas que Lucas registra como los principales sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de capturar a Jesús. Estaban buscando constantemente, ideando cómo poder hacerle caer, cómo poder prenderle y cómo poder matarle. Pero leemos también el contexto de que por el momento Jesús, al tener un apoyo de la gente, del pueblo allí, los escribas, fariseos, los judíos, los líderes religiosos tenían miedo y por el momento no hacían nada. Pero llegamos a este pasaje, hermanos, llegamos a este pasaje que es un punto de inflexión, donde los planes de estos hombres, de alguna manera, se abren, encuentran una luz y encuentran la forma de avanzar. Y me gustaría ver en esta primera parte, vamos a leer los 6 versículos, primeramente de la perspectiva de los planes del hombre. Y el plan del hombre contra Dios primero busca el tiempo más conveniente. Busca el tiempo más conveniente. Dice los primeros versículos de que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Ahora, recordemos, ¿qué era la Pascua? ¿Qué celebraban aquí? ¿Recuerdan, hermanos?
Sí, efectivamente, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y bueno, la fiesta de los panes sin levadura era básicamente donde se recordaba de que el pueblo de Israel comió pan sin levadura antes justamente del éxodo, ¿no? De salir de Egipto. Si se preguntan cómo es el pan sin levadura, pues es el que ustedes han comido ahorita en la cena. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, pues, era muy conocida, ¿no? Era una de las fiestas más importantes aquí. Y al parecer, Lucas registra como si fuera una sola, pero en realidad son dos, ¿no? Para nosotros sería los meses de marzo y abril, y las dos fiestas estaban juntas, ¿no? Primero se celebraba la Pascua, que era celebrada el 14 y el 15 del mes de Nisan, como les decía, que sería marzo o abril, y la fiesta de los panes sin levadura, que era a partir del 15 hasta el 21 del mes. Ahora, ¿por qué Lucas menciona aquí en su narración de este complot para traicionar a Jesús? ¿Por qué Lucas menciona de que estaban en el tiempo de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura? Bueno, vamos a ver un motivo ahora, porque no sé si ustedes han visto hace unas semanas en el carnaval de Cajamarca, seguramente, de repente con muchas protestas al sur. Hermanos, yo fui a ver a mis padres con mi esposa y no les miento, había una fila por lo menos de 100 carros eh, avanzando hasta Cajamarca y ahí todos celebrando el carnaval. No sé cuántas personas habrán habido, más de tal vez 100.000 personas, y la ciudad abarrotada. Seguramente habrán visto unas fotos por ahí de la gente pintada y todo lo demás, pero similar era la fiesta aquí de la Pascua y los panes sin levadura. Los judíos venían de todas partes de la región a celebrar esta fiesta en Jerusalén. ¿Eso qué significaba, hermanos? De que iba a haber mucha gente. Algunos comentaristas dicen que podrían haber sido cientos de miles de personas, incluso millones. Un comentarista se lanzó hasta 3 millones, pero al parecer era aproximadamente 1 millón de personas que estaba allí en Jerusalén de visita. Ahora, los escribas, fariseos, todas estas personas que querían capturar a Jesús, decía que tenían miedo de la gente. Ahora, si ellos tenían miedo de la gente, que haga una revuelta, que haga algo por allí, ¿este sería el tiempo más adecuado? Les pregunto. ¿Qué creen, hermanos? ¿Sería el tiempo más adecuado? Creo que no. Efectivamente, porque hay más gente, ¿no? Hay más gente y la revuelta puede ser peor y les pueden hacer muchos problemas. Ahora, bueno, al parecer no era el tiempo más adecuado. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? Meditemos un momento en estos líderes religiosos, en estos sacerdotes, en estos escribas. ¿Qué nos dice de su liderazgo? Que ellos teman al pueblo. ¿Acaso el líder espiritual debe temer al pueblo? ¿Acaso para eso lo ha puesto Dios? ¿No es un error que estos líderes religiosos traten de agradar al hombre y no a Dios? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Tal vez se nos ha quedado la frase, la voz del pueblo es la voz de Dios. No creo que sea así. La voz del pueblo no es la voz de Dios, hermanos. Ahora en nuestros tiempos, si pensamos, bueno, de repente no tenemos sacerdotes o escribas o por allí, pero estos personajes representan a personas que están contrarias a la voluntad de Dios, que se oponen categóricamente a Jesús y todo lo que puede significar para su vida. Para estos sacerdotes, Jesús significaba que ellos serían menospreciados, que ellos serían acusados por haber engañado tanto en tiempo al pueblo judío. Y para nosotros, ¿qué podría significar? Tal vez perder calidad de vida, estatus social, a la familia, las amistades, una pareja. Y muchas personas ahora piensan, bueno, yo veré el tiempo más conveniente para acercarme a Dios. El tiempo lo manejo yo y ahora no es el más adecuado. Tengo muchos planes, tengo muchas
muchas metas, tengo muchos préstamos, muchas deudas, tengo muchas cosas que hacer y ahora no es el tiempo de acercarme a Dios. Podemos pensar y decir, bueno, hermano, pero tú estás hablando de estos judíos, estos escribas, fariseos que se oponen a Dios, pero yo no me opongo a Dios. Yo simplemente espero un momento a que pasen las cosas y luego voy a ver el tiempo adecuado. Pero hermanos, velar por nuestros propios intereses y viviendo en nuestros propios deseos y pensando de que el tiempo es nuestro, estamos actuando igual que estos escribas y estos fariseos, hermanos. O amigo que nos visitas esta mañana o que nos ves de repente por las redes, estamos posponiendo el reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías de nuestra vida. Estamos tal vez reacios todavía a lo que Él puede significar para nosotros, o no nos sentimos cómodos y pensamos, todavía no es el tiempo, yo quisiera alargar un poco más. Estos sacerdotes, estas personas buscaban el tiempo adecuado para aprender a Jesús y por el momento no era y ellos lo buscaban. El mismo Jesús nos advierte algunos capítulos antes, en el capítulo 12, donde dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has planeado, entre comillas, ¿de quién será? Es una llamada de atención nosotros, hermanos, para ver que los planes del hombre, los planes de nosotros muchas veces no están conforme a la voluntad de Dios y esperan el tiempo más conveniente para actuar. Así que tenemos ya estos escribas, estos fariseos, hermanos, que están buscando traicionar a Jesús, buscando capturarle y no es el tiempo adecuado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Siguiente, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Dice que el versículo 4, fue y habló con estos sacerdotes y escribas para entregar a Jesús. Ahora, hermanos, seguramente usted se ha puesto a pensar o habrá leído de repente este pasaje y la primera pregunta que se viene a la mente es, ¿qué significa de que entró Satanás en Judas? Sí, yo también me hice esa pregunta y esta mañana vamos a intentar contestarla. Pero vamos a meditar un momento en Judas. ¿Quién fue Judas, hermanos? Efectivamente, fue uno de los 12. Lucas enfatiza o menciona que fue uno de los 12 para hacer este evento más trágico aún. Aquí estamos con Jesús, el Hijo de Dios, ya en las vísperas de su obra más grande, y vemos que uno de sus amigos, entre comillas, más cercanos, está dispuesto a traicionarle. Pues pensemos en Judas, hermanos, como les decía. Estaba dentro del círculo más íntimo de Jesús, pero no le conocía realmente. No era una persona digna de confianza. Juan, el apóstol Juan, menciona de que Judas, era un ladrón. Vamos a Juan capítulo 12, y es interesante poder notar este pasaje. Juan capítulo 12. San Juan 12, ahí por lo que tienen sus Biblias, y vemos esta historia donde esta mujer, María, derrama perfume sobre los pies de Jesús. Y lo que dice Judas, aquí en el versículo 5 y 6, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en la tierra. ¿Perdón?
lo que se echaba en ella. Muy bien. Ahora, Juan también en el capítulo 6, registrando cuando Jesús escoge a sus discípulos, dice de que yo he escogido a 12 de ustedes y uno de vosotros es diablo. Interesante, ¿no? Hermanos, Judas era un ladrón. No le importaban los pobres y de alguna manera hacía la voluntad del diablo, de Satanás, como dice Jesús. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Lucas, ¿de qué manera influyó Satanás en él? Pues, si vemos en el siguiente versículo 4, dice que Judas fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Déjame ponerlo de otra forma, hermanos, este versículo. Dice que Judas fue hacia los principales sacerdotes y líderes allí y se sentaron a coordinar y a conversar cómo lo iban a entregar a Jesús. No parece un endemoniado como los que veíamos en capítulos anteriores. No parece Judas fuera de sí. No parece poseído completamente. Vemos una voluntad y un pensamiento y una estrategia, como vamos a ver más adelante, de qué es lo que hacer para traicionar a Jesús. Queridos hermanos, vemos la influencia del enemigo, pero también la voluntad de Judas de ir a traicionar a Jesús a cambio de dinero. Él amaba el dinero, hemos leído en los pasajes de Juan. Mateo menciona que le pagaron 30 piezas de plata. Judas amaba el dinero, o a Mamón, como dice Lucas 16. Poniéndolo de otra forma, veamos en Efesios capítulo 2 cómo el apóstol Pablo explica la influencia de Satanás aquí. Y lo voy a leer en la NTV, ustedes pueden leerlo en la versión que tengan. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, para quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Hermanos, déjenme decirles algo. Si nosotros estamos caminando, estamos andando en pecado, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, viviendo de esa manera, buscando nuestros propios placeres, lo que dice la palabra de Dios es de que estamos haciendo la voluntad de Satanás o del príncipe de la potestad del aire. Judas no era inocente. Judas no era un inocente corderito por ahí en el cual Satanás vino y lo usó totalmente. No, hermanos, Judas también era culpable. Tenía este comportamiento donde amaba el dinero, donde no amaba a Jesús a pesar de que estaba con él todo el tiempo, y se dejó influenciar por Satanás para ir y traicionar a Jesús. Satanás usó este pecado de Judas para usarlo contra Jesucristo. Hermanos, aquí es importante tener mucho cuidado en la forma como nosotros vemos la actividad del enemigo en nuestras vidas. Evitemos los extremos de alguna manera de minimizar nuestros pecados y culpar todo a Satanás, ¿verdad? Sí, pero es que el diablo le incitó, que fue un demonio aquí, de que el enemigo le tentó, que esto, que el otro, y minimizamos nuestros pecados y nuestra propia concupiscencia. Y por el otro lado tratamos de racionalizar todo y pensar y decir, no, es que fue producto de mis malas decisiones, no, que fue producto de
de esta situación en particular y no reconocemos de que vivimos también bajo influencia del enemigo. Dice, que lo leíamos en el pasaje de Efesios, de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No hay término medio, hermanos. Muchas veces tratamos de tal vez no sentirnos tan mal con nuestro propio pecado, culpando a Satanás, al enemigo. Y muchas veces tenemos la guardia baja al no reconocer que vivimos también en una guerra espiritual y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Hermanos, tengamos cuidado aquí en cómo es que el plan de los hombres es influenciado por Satanás. Existe realmente y está allí buscando, haciéndonos caer, culpándonos cuando fallamos al Señor. Vemos en los últimos versículos, hermanos, de que sí, el plan del hombre busca el tiempo, ¿no?, más conveniente para él, para nosotros. Sí es influenciado por Satanás y también utiliza nuestras propias estrategias humanas. Pues vemos ahora, hermanos, de que el tiempo de la Pascua y de los panes sin levadura no era el más apropiado para los líderes judíos para entregar a Jesús, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Todo tornó, dio un giro inesperado, como estas películas, ¿no?, que ustedes ven, y de repente el bueno resulta ser el malo. Y nosotros, wow, ¿qué pasó? ¿Pero cómo? Uy, los escribas, fariseos están que se frotaban las manos, me gané la tinga. Ahora, no solamente yo ya no me tengo que romper la cabeza pensando en cómo capturar a Jesús. Ya está viniendo esta persona y encima es un discípulo de Jesús, encima es un amigo de él, Judas, y se está ofreciendo a entregarle. ¡Wow! ¿Cuál fue la reacción de estas personas? Versículo 5. ¿Qué dice? Se alegraron. Hermanos, esta palabra es muy dolorosa porque se utiliza para cuando las personas se admiran de las obras milagrosas de Dios. Se usa en el Nuevo Testamento y en los Evangelios para que cuando las personas son hechas un milagro de parte de Jesús, se alegran, se regocijan. Pero ahora estos sacerdotes, estas personas, se regocijaban de que haya venido un hombre a traicionar a Jesús, al perfecto santo Hijo de Dios. Realmente es algo muy terrible. Y es algo muy terrible pensar cómo es que Judas y estas personas se reunieron a planear estratégicamente cómo matar a Jesús, al santo Hijo de Dios. Tal vez ahora podemos ver en las noticias y vemos de repente algún criminal, algún sicario, alguna banda coordinando para cometer una fechoría, una maldad. Y nosotros pensamos y decimos, bueno, yo no soy como ellos, yo no hago esos crímenes, yo no soy traidor tampoco como Judas. Pero hermanos, si pensamos en el pecado, todo pecado es una traición a Dios, ¿verdad? Todo pecado es una traición a Dios. Y no solamente a Dios, sino a quién más. Pues también a las personas que nos rodean. Afecta a las personas que nos rodean y también afecta a nosotros mismos. Se viene a la mente el pecado, por ejemplo, del adulterio. Imagínense que una persona, un hombre, una mujer, pensando en su propio placer, en sus propios beneficios, planea minuciosamente un adulterio
y no toma en cuenta los límites del pecado que no solamente son hacia él, sino hacia su familia, sus hijos. ¿Judas acaso pensó en que simplemente el entregar a Jesús iba a ser ya que él se iba a morir y ya? ¿Cuáles eran las consecuencias? Sí, hermanos, el impacto del pecado es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Considerémonos a nosotros mismos. Tal vez no somos como Judas, o no somos como estos principales sacerdotes, no como estos criminales, esas bandas de maleantes, o sicarios o criminales. Pero sí también nuestro pecado es una traición a Dios. Y estamos allí y no somos conscientes de que Satanás se puede aprovechar para obrar en contra de nosotros y en contra de nuestros seres queridos y mucho más en contra de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha usado el enemigo situaciones de traición en la iglesia, de deslealtad, de inmoralidad para destruir el testimonio, para apartar a la gente de sus caminos? Hermanos, tengamos cuidado en cómo estamos nosotros manejando nuestro plan de vida, el plan del hombre. Estamos viendo nuestro propio tiempo, lo que más me conviene. Estamos siendo influenciados por Satanás, por el enemigo. Y ahora estamos planeando, yo he planeado muy bien, minuciosamente cómo lo voy a hacer y nadie va a salir afectado. No es así, hermanos. Ahora, ¿te han puesto a pensar lo que estábamos hablando? Pues llegamos a este punto de la historia, este punto de la historia, este punto de inflexión, donde por tanto tiempo los judíos, los líderes religiosos, estaban intentando capturar a Jesús y matarlo, y llegó el tiempo. Y nosotros podemos pensar, hermano, ¿de verdad? Bueno, si usted ha leído su Biblia, seguramente sabe lo que pasa después. Pero si no lo ha leído, entonces podemos pensar, ¿y qué pasó, hermano, con todos los milagros que hacía Jesús? ¿No era tan bueno? ¿Por qué le fue así? ¿Por qué lo traicionó uno de sus amigos más cercanos? ¿Por qué los líderes lo odiaban tanto si él solo hacía cosas buenas? No puede ser esta la historia, ¿verdad? No puede ser de que alguien que haya confiado tanto tiempo, haya pasado tanto tiempo con Jesús, le trate de esa manera. Ustedes me pueden decir, hermano, no, seguramente aquí va a pasar algo. Sí, seguramente Jesús se va a enterar, le va a llegar por ahí la noticia de que Judas lo quiere traicionar y al toque nomás va a escapar. O seguramente el pueblo va a escuchar, se les va a correr por ahí el dato y van a decir, ah, no, aquí va a haber un complot contra Jesús, yo me voy a levantar, voy a hacer protesta, voy a ir a bloquear ahí la calle de Jerusalén. Seguramente va a pasar así. Quisiera, hermanos, volver a leer todo el pasaje brevemente, pero ahora desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del plan de Dios. Pues leamos nuevamente y ver cómo es la perspectiva del plan de Dios, porque este es el plan que prevalece. Pues el versículo 1 menciona de que los escribas y fariseos buscaban el tiempo que ellos querían y no se les daba, pero de la noche a la mañana o de pronto se les dio. ¿Esto fue casualidad? No, hermanos, Dios obra en el tiempo adecuado. No es casualidad que Lucas mencione de que eran la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Porque, ¿qué se recuerda en la Pascua? Hemos recordado Éxodo capítulo 12, cuando después de tantas plagas, Faraón no quería dejar libre a su pueblo, al pueblo de Israel, y Dios mandó
que, que cojan un cordero sin mancha y sin contaminación y que lo ofrezcan a Dios y que con su sangre pinten la puerta de su casa para que pase el ángel de la muerte y no les tocara. Pues hermanos, esto era una sombra de lo que iba a pasar con Jesús. Él fue este cordero sin mancha y sin contaminación, nuestra verdadera Pascua. Él fue a la cruz a derramar su sangre por nuestra libertad y para el perdón de nuestros pecados. No era el tiempo de los sacerdotes, ni de Satanás, ni de Judas. No era el tiempo conveniente de ellos. No eran sus planes, sino era el plan de Dios obrando en el tiempo adecuado. ¿Qué esperas, hermanos? ¿Qué esperas, amigo, de repente que nos visitas esta mañana? No es el tiempo tuyo. El Señor quiere que le des tu vida ya. Ahora es el tiempo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Continuamos leyendo la historia desde la perspectiva de Dios. El plan del hombre se influencia por Satanás. Pero hermanos, Dios está en control siempre. Dios está en control siempre. No los planes de los sacerdotes ni de Satanás, sino lo del Señor. Me gustaría que en unos breves momentos me acompañen con sus Biblias, por favor. Y vamos a leer algunos versículos y me gustaría que los puedan subrayar en su Biblia para que se acuerden luego. ¿Cómo es que Dios estaba en control siempre? Pues hermanos, las Escrituras profetizan que los hombres malvados rechazarán a Jesús cuando venga. Mateo 21:42. Por favor, búsquelo y subráyelo en su Biblia. Mateo 21:42. Jesús está citando el Salmo 118, versículo 22, y dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando Salmo 118, diciendo que hombres malvados le rechazarán. Las Escrituras también profetizan que Jesús debe ser odiado. Juan 15:25, por favor, apúntelo. Jesús también está citando el Salmo 35 y dice, es necesario que se cumpla la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Seguimos leyendo en Mateo 26:31. Jesús cita nuevamente el Antiguo Testamento al profeta Zacarías y dice, todos ustedes caerán esta noche por causa de mí, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Las Escrituras profetizaban de que los discípulos abandonarían a Jesús. También de que él sería traspasado, pero ninguno de sus huesos será quebrantado. En Juan 19. Y también las Escrituras profetizaban que Jesús sería traicionado por un amigo cercano por 30 piezas de plata. Dice Juan 13:18, también anótelo por favor. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. También en Mateo 27, versículos de 9 y 10 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Hermanos, ¿esto era plan de Satanás? ¿Esto era planificado por Judas y por los líderes religiosos? No, hermanos. Nuestro Dios estaba en control todo el tiempo.
Él dijo que ni el cielo ni la tierra pasarán hasta que se haya cumplido ni una jota ni una tilde, dice, de su palabra. Él siempre está en control de toda situación. El enemigo no estuvo en control, nunca lo está. Parece, sí, como hemos leído desde la perspectiva del hombre, parece que no hay solución, parece que la película de nuestra vida se viene abajo y todo se cae a pedazos, pero no es así, hermanos. El enemigo no pudo lograrlo. Intentó tentar a Jesús en Lucas capítulo 4, no pudo, y dice Lucas también, le dejó hasta otro momento. Y vemos que aparece aquí, ¿no? Qué coincidencia. Aparece aquí justo cuando Judas quería plata. Apareció, pero no es así, hermanos. Nuestro Dios estaba en control todo el tiempo, actuando en el momento adecuado. Y ahora, finalmente, vemos que su plan redentor prevalece. Querido amigo, hermano que nos visitas y que de repente has estado actuando lejos de Jesús, tal vez que hemos estado actuando como algunos de estos líderes religiosos y pensamos de que hemos traicionado al Señor, de que nuestra vida está muy lejos de Él y realmente las decisiones que has tomado no tienen perdón, que los pecados que has cometido son demasiado grandes. Pero a pesar de tanta maldad y de tanta traición y de tanto dolor, el plan redentor de Dios prevalece. Él entregó a su propio Hijo por amor a ti y a mí. Me encanta el pasaje de Hechos, capítulo 4, donde explica esta verdad de una mejor manera. Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 29, muy conocidos también. Los creyentes regresaron y empezaron a orar al Señor por confianza. Y el versículo 27 dice, orando aquí los discípulos, dice, porque verdaderamente, desde el 26 vamos a leer, perdón, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba allí en control. Su plan redentor estaba prevaleciendo aún en medio de la traición de Judas y de la maldad de estas personas. Tu plan redentor también prevalece a pesar de tu pecado, a pesar de que le das la espalda, de que tienes la evidencia de Dios y de Jesucristo al frente tuyo y estás asistiendo por tanto tiempo a la iglesia y no tomas una decisión por Cristo. A pesar de esas actitudes que tienes, aún así el plan redentor de Dios prevalece. Finalmente, hermanos, no quisiera terminar sin meditar tal vez en dos pasajes o dos versículos que se nos va de este precioso pasaje de Isaías capítulo 53. ¿Verdad? Isaías 53, ya conocido por todos nosotros, muchas veces leído aquí. Y ahora me gustaría que pensemos un momento en dos versículos en especial. Y les voy a decir ahora, acompáñenme en la lectura Isaías 53, versículo 3 en adelante.
Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, hablando del siervo de Jehová. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por favor, subraye el versículo 6. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová verá en su mano prosperada. Pensemos este versículo 6 y este versículo 10, en que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y que él quiso sujetarlo a estos padecimientos en expiación por nuestros pecados. Hermanos, ¿por qué? Porque esta fue la única forma que había. Porque nuestro pecado es tan terrible, nuestro Dios es tan santo, que solamente la muerte del perfecto Hijo de Dios pudo pagar ese precio, pudo restablecer esa comunión que teníamos con el Señor. Hermanos, finalmente quisiera recordar en que hemos leído este pasaje de estas dos perspectivas y seguramente nos relacionamos con muchos de estos personajes. Pero yo quisiera que recordemos el plan del Señor que prevalece en medio de todos estos planes del enemigo, del hombre, que se levantan contra Él. Hoy es tiempo, hermanos, en las que dispongamos de nuestros esfuerzos, dejemos al lado el plan que tenemos para nuestra vida, dejemos al lado los tiempos que más nos convienen. El tiempo no es de ustedes, hermanos, no es mío. No sabemos qué será de nosotros mañana. Sino dispongamos nuestra vida y nuestra voluntad a la del Señor. Mira el amor que Él tuvo por ti y por mí al entregar a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y para nuestro perdón. Hermanos, el plan de Dios, los que hemos leído la Biblia y sabemos y venimos cada domingo aquí, sabemos lo que nuestro Señor Jesús murió en esa cruz y se levantó al tercer día. Como Dios lo planeó. Está arriba a la diestra de nuestro Padre y vendrá por segunda vez como Él también lo prometió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias, mi Dios, porque podemos ver tu mano soberana y tu plan redentor para con nosotros. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces pensamos de que nuestros planes y nuestros propósitos, muchas veces egoístas, Señor, están por encima de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces opacamos el pecado de nuestras vidas, Señor, como estos escribas y fariseos, y culpamos a otros. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que necesitamos de ti y que necesitamos entregarte toda nuestra vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces te traicioné como Judas y no medí las consecuencias de mi pecado. Señor, vengo ante ti esta mañana reconociendo de que tu plan, Señor, es perfecto
de que tu precioso Hijo Jesucristo fue a la cruz por mis pecados, Señor, y ahora tengo libertad y vida eterna. Gracias, Señor, porque ahora en tu palabra nos enseñaste, Señor, que tu plan está sobre todo. Y te pedimos que nos ayudes a seguir buscándote, a seguir congregando, Señor, estudiando tu palabra y haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y nos dejamos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.